Ok, buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con el módulo 2. Hoy vamos a introducir un nuevo tipo de dato que más que un tipo de dato es una estructura de dato que son los diccionarios. Esta estructura de dato es muy importante pues para manejar muchos tipos de problemas, para representarlos y para encontrar soluciones eficientes a ese tipo de problemas. Entonces es muy importante que los entendamos, que los comprendamos cómo ellos funcionan, cuáles son sus operaciones básicas. De hecho, su proyecto 2 está basado en diccionarios. Se resuelve haciendo uso de ellos y también a través de algoritmos que para resolver los problemas de forma óptima se apoyan en ellos. Sobre todo porque los diccionarios son muy eficientes para retornar los valores. ¿Ok? A la medida de que vayamos viendo el curso, vamos a ir conociendo sobre más tipos de datos, más estructuras de datos secuenciales, no secuenciales. Va a llegar un punto, creo que es en el módulo 4 si mal no recuerdo, en donde vamos a ver un poquito de algoritmia, cómo entender, cómo analizar qué tanto tiempo toma una operación de una estructura de datos, de un algoritmo. Entonces vamos a profundizar en ello y van a poder comprobar y validar por ustedes mismos de que las operaciones de retorno de los diccionarios es muy eficiente. Por ahora me tienen que creer. Entonces, ¿qué es un diccionario? Un diccionario es una estructura de datos, ¿ok? Es una estructura de datos. Miren que no es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los enteros, que es un tipo de dato que almacena valores. No es como hablamos cuando hablamos de los float, cuando hablamos de los boolean, ni siquiera cuando hablamos de las cadenas. Las cadenas es una secuencia de caracteres, ¿ok? Que tienen un orden muy específico, em, pero los podemos seguir utilizando más o menos de forma atómica. Los diccionarios no están diseñados para eso. Los diccionarios están diseñados para almacenar distintos combinaciones de llave-valor. Ya vamos a ver qué es eso. En donde pueden tener hasta diferentes tipos de datos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos decir que una estructura de dato es un tipo de dato compuesto, ¿ok? Compuesto, que nos permite manejar correspondencias entre llave-valor, ¿ok? Em, ok, vamos a ver algunos ejemplos para tratar como que de asimilar mejor este concepto. Eh, y son ejemplos del día a día, ¿ok? Un diccionario en los lenguajes de programación también a veces son conocidos como tablas hash, ¿ok? Se les conoce como tablas hash porque a través de una función de hashing se convierten las llaves en un código hash que nos permite precisamente almacenar datos casi que sin colisiones, sin tener que hacer repeticiones, sin tener que hacer búsquedas prácticamente, y el retorno es igual, ¿ok? Entonces, bueno, eso era solamente para contarles un poco más cómo pueden encontrar los diccionarios, pero volviendo a este ejemplo en donde tratamos de entender qué es un diccionario, podemos pensar, por ejemplo, en un diccionario de la vida real de palabras de inglés a español, en donde las llaves son palabras en español y cada vez que ustedes ingresan esa misma palabra en su diccionario, en su estructura de datos, obtienen la correspondencia, que es la palabra en inglés, que es el valor. ¿Ok? Entonces ustedes empiezan a guardar que si, por ejemplo, perro como llave y el valor es dog. Si ustedes quieren guardar, por ejemplo, casa, house y así, van guardando todas las combinaciones
como correspondencia llave-valor, y les permite tener en las llaves todas las palabras en español que quieren o pueden traducir, y en los valores todas las posibles respuestas a sus llaves. Seguimos, directorios de contactos telefónicos, en donde las llaves son los nombres de las personas y los valores son los números de teléfono. ¿Ok? Cuando ustedes en su celular tienen precisamente que ustedes ingresan un nombre y les sale un contacto, ustedes pueden ver el nombre como la llave y el contacto como el valor. Y fíjense que acá ya les estoy empezando a hablar acerca de que el valor no necesariamente tiene que ser un entero, no necesariamente tiene que ser una cadena, no necesariamente tiene que ser un booleano, puede ser otras estructuras de datos compuestas. Una agenda. Ponen fechas como llaves y en los valores van las citas. ¿Ok? Eh, Otros ejemplos un poquito más elaborados, el directorio de un almacén grande o tienda por departamento. Entonces, por ejemplo, las llaves son las secciones de la tienda como moda caballero, electrónica, música, y los valores es como dónde se encuentra esa sección, el piso, el local o dependiendo, ¿no? de cómo sea la tienda departamental. O otro ejemplo, más o menos cómo funciona, pues en sus inicios, ya no funciona así, pero más o menos cómo funcionaba Google, que uno ponía em, las palabras que uno quería, palabras que definían un sitio web, que serían las llaves, y el URL de dichas páginas. ¿Ok? Entonces, lo más importante de todos estos ejemplos es que ustedes vean la correspondencia de que existen llaves y esas llaves es como identificamos el dato y existen valores que son el dato que nosotros queremos retornar o almacenar. ¿Ok? Entonces, ahora vayamos a Python. ¿Cómo nosotros creamos diccionarios en Python? Pues utilizamos llaves que abren y que cierran. Cuando nosotros declaramos una variable con el nombre que ustedes quieran, igual a llaves que abren y llaves que cierran, ustedes ya crearon un diccionario. ¿Ok? Acá se ve un ejemplo de que pues si uno imprime el diccionario, él empieza vacío y que si le intentan consultar el tipo de datos les va a decir que es de tipo dict. ¿Ok? Este es el tipo de dato de los diccionarios en Python. Entonces, pues como siempre, venimos a nuestro Spider en donde nosotros podemos probar lo que estamos diciendo y pues vamos a mantener diccionario y nosotros abrimos y cerramos llaves. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decir imprimirlo, nuestro diccionario, y también imprimir el tipo de dato. ¿Con qué? Con la función print y la función type. Cuando nosotros ejecutamos esto, miren que se nos creó aquí la variable diccionario de tipo dict. Nos está diciendo que no tiene tamaño porque todavía no le hemos guardado ni lo hemos inicializado con ningún elemento. Y en el valor pues está un diccionario vacío. Y cuando nosotros nos vamos al output de la terminal, lo primero que se imprime es un diccionario vacío, tal cual como nosotros lo inicializamos, y el tipo de dato dict. ¿Ok? Em, Algo que es muy importante es que antes de utilizar un diccionario o una variable de tipo diccionario, tenemos que crearla antes. ¿Ok? Es súper importante que ya exista. Eh, También podemos crear un diccionario con valores, ¿ok? Inicializarlo directamente con valores. Y todos acá, por favor, traten de ver cuáles son los valores que se le están poniendo. Se le están asignando tres
tres ítems, ¿ok? Compuestos por clave valor, ¿ok? Clave valor o llave valor. Eh, en donde tanto las llaves como los valores son de tipo cadena y van separados por dos puntos, ¿ok? Entonces, acá lo que estamos creando son personas y les estamos guardando números de celulares, ¿ok? Una persona llamada Alicia, una persona llamada Bastián y una persona llamada Armando, y cada uno tiene números celulares, todo de tipo cadenas, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Ok, vamos a poner esto un poquitico más grande y pues voy a inventarme acá. Decimos, no sé, por ejemplo, no sé, Carla, ¿ok? Esto es una llave, pero como esto es un diccionario, le tengo que asignar, para completar ese ítem, tengo que asignarle un valor. Fíjense que si yo dejo esto así, de una vez me dice que esto está mal, que está como incompleto. Y pues le pongo cualquier número, ¿ok? 312, no sé, estoy inventando cualquier número, ¿ok? Entonces, este es un elemento. Este es un elemento compuesto por llave, valor. Quiero agregar más elementos, escribo coma y vuelvo a ingresar mi llave, valor, ¿ok? De tipo cadena la llave, de tipo valor. Aquí pongo, no sé, Luis y de nuevo un cualquier número y vamos a ingresar una tercera persona. Vamos a poner Armando. Recuerdo que había un Armando por ahí en el ejemplo. Y de nuevo le ponemos cualquier celular. Algo así. ¿Ok? Entonces ahora, si yo ejecuto este código, cuando lo imprima, van a ver que ahora mi diccionario tiene tres elementos. El tipo de dato va a seguir siendo dict. Y ustedes aquí en el explorador de variables van a ver que se actualizó mi variable. Ahora el tamaño de mi diccionario es 3 y vamos a poder ver los valores. ¿Ok? Entonces lo ejecutamos. Lo que les dije, nuestro diccionario, obviamente el tipo de datos sigue siendo dict, pero ahora la longitud es 3 y en los valores está lo que nosotros le acabamos de guardar. Si hacemos doble clic acá, fíjense cómo el Spider me muestra los ítems, ¿ok? Me muestra el primer ítem, que es Armando, que tiene un tamaño de 13 su valor, ¿ok? Esta es la llave y esta es la información del valor. Todos estos son de tipo cadenas y todos estos son de tamaño 13, pues porque ingresé números de la misma longitud, pero acá tenemos Armando, Carla y Luis. ¿Ok? Y si hacemos doble clic en alguno de las llaves, no podemos modificar la llave, pero sí podemos modificar en tal caso los valores. Pero no es lo que nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es que ustedes vayan como comprendiendo este nuevo tipo de dato, que como les digo, más no es realmente un tipo de dato, sino es una estructura de datos porque les permite almacenar varios tipos diferentes de datos de una forma estructurada, con una estructura. ¿Preguntas hasta acá? No, señor, está Ok, comprendido. ok. Algo muy importante es que nosotros decimos, ok, pero ¿de qué me sirven los diccionarios? Ok, ¿por qué son como tan interesantes los diccionarios? Bueno, porque los diccionarios, como yo les decía, nos permiten hacer búsquedas de los valores a través de sus llaves de forma muy eficiente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos venir acá y decir, bueno, o directamente acá, ¿no? Yo acá ya tengo mi diccionario. Yo le puedo decir, ¿cuál es el valor para la llave Carla o para la llave Luis? ¿Ok? Entonces, ya no cómo consultamos el diccionario,
se define con llaves, pero se consulta con corchetes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos enter, me devuelve el valor que tiene la llave Luis. Directamente yo obtuve este valor. Podemos repetir lo mismo para las demás llaves, Carla y Armando. Entonces, miren cómo realmente las llaves están haciendo esa función de llave o de clave y a través de indexar nuestro diccionario por estas llaves, obtenemos los valores de una forma muy eficiente. Aquí está pues un ejemplo muy similar a lo que les estoy mostrando. Se definieron estos tres elementos o ítems, se imprime y se consulta el valor para la llave Bastien. ¿Ok? Y nos va a devolver este valor. Otra forma de trabajar con los diccionarios es no inicializarlos con datos. De por sí, esto tiene pues como que sus usos y es cuando el diccionario en sí no va a cambiar de datos, ¿ok? Sino que siempre va a mantener los mismos datos, pero usualmente los diccionarios arrancan vacíos y en el camino uno les inserta o les agrega los elementos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a comentar esta fila, esta línea, y declaro mi diccionario de nuevo vacío. Y lo que hacemos es, de una forma muy similar a cómo se consultan los valores, pero más bien se lo asignamos, ¿ok? Entonces, hacemos esto. De esta manera, nosotros estamos diciendo que para esta llave hay este valor. Eso es lo que estamos haciendo. Para esta llave hay este valor. Y vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Yo ejecuto, pues no cambió y tenemos exactamente lo mismo. Esta es una forma como más usual de agregar información a los diccionarios, porque más adelante cuando trabajemos con archivos o con ficheros, se van a dar cuenta de que estos datos los podemos leer de un archivo .txt o de un archivo .csv y lo vamos creando a nuestro diccionario y después nuestro diccionario es como una estructura de datos que tiene información y que se puede consultar esa información. Entonces, esta es una forma muy común de nosotros agregar información. La otra, como les digo, es directamente cuando uno lo está definiendo, es decir, cuando lo define lo inicializamos con valores, pero esto aplica sobre todo cuando estos datos ya no van a cambiar. Entonces, de nuevo, aquí ven cómo a nuestra variable diccionario se le están agregando tres nuevos elementos, Juan Luis María, ¿ok? Otra cosa, otra versión podría ser que nuestro diccionario empieza con datos, ¿ok? Y nosotros le agregamos más datos, ¿ok? Entonces, nosotros aquí le decimos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, María, y cambiamos esto así. Aquí ponemos, vamos a ver más bien nombres de ustedes, así me ayuda un poquito. Vamos a poner aquí a Diana, como para no estar yo inventando tantos nombres. Y vamos a poner aquí también Giselle. ¿Ok? Entonces, ahora nuestro diccionario va a tener 6 elementos. Los 3 con los que empezó, cuando lo definimos,
y 3 más que le agregamos. ¿Ok? Ahora nuestro diccionario tiene 6 y cuando hacemos doble clic tenemos todos nuestros elementos. Algo que quizá les puede llamar la atención es que, o más bien se los comento, no necesariamente el orden en el que nosotros agregamos los elementos en un diccionario es el mismo orden que internamente se están guardando los elementos, ¿ok? Depende de la llave, pero bueno, es solamente como eh, para que ustedes lo sepan, pero igual rara vez a nosotros nos interesa el orden en los diccionarios, a nosotros lo que nos interesa es saber que existen unas llaves y unos valores. Y a través de las llaves nosotros consultamos los valores. Y lo que realmente nos interesan son los valores. Les pongo otro ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un diccionario con los saldos de sus cuentas bancarias. Y ustedes van a ingresar acá su login de su banco, ¿ok? El login con el cual ustedes se conectan en la página web o en sus celulares a su cuenta. Y una vez que ustedes ingresan su login, que es la llave, ustedes obtienen el saldo de sus cuentas bancarias, ¿ok? Entonces, es ese concepto de que yo tengo llaves y a través de esa llave obtengo un valor de mi interés. ¿Preguntas? Aquí tenemos otro ejemplo. No necesariamente las llaves tienen que ser cadenas o strings, pueden ser números. En este caso tenemos enteros y dobles. Y aquí lo que queremos crear es una agenda en el cual tenemos para ciertas horas una actividad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren saber qué tienen que hacer a cada hora del día. Bueno, a las 6 de la mañana empieza su día, a las 8 desayuno con Clara. Clara puede ser cualquier persona. Bueno, aquí es como la agenda de un estudiante, así que Clara puede ser una compañera de estudios. Después a las 9:30 tengo clase de IP, que es introducción a la programación. A las 11 clase de cálculo. A la 1:13 en horario de 24 horas tengo el almuerzo, a las 15 la natación, a las 16 repaso de química y a las 19:05 visita a los abuelos. Entonces ustedes guardan su agenda para un día X y después pueden consultar qué actividad tengo para un día, para cualquier hora, perdón, para las 11, para las 13, para las 15, etcétera. Entonces, pues, ¿qué es lo interesante de este ejemplo? Pues varias cosas. Uno, en este caso las llaves son números, ¿ok? Entero o flotante. Dos, de que los valores tampoco tienen que ser del mismo tipo de dato que las llaves, como era este ejemplo. Aquí los valores siguen siendo cadenas, strings. Y por regla general, las llaves van a ser los tipos de datos entero, flotante o cadenas. ¿Ok? ¿Pueden utilizar booleanos? Sí, pero acuérdense que los booleanos tienen solamente dos valores, positivo y negativo, true o false, entonces no hace su diccionario muy interesante. En cambio, en cadenas pueden tener prácticamente cualquier llave, en los enteros también. Eh, en el rango discreto, los flotantes en el rango continuo. ¿Ok? Otro ejemplo. Ahora nuestras llaves son strings y los valores son números. Y aquí lo que estamos guardando es, por ejemplo, cuánto cuestan productos que nos interesan. ¿Ok? Ustedes fueron al mercado, compraron ciertos productos y ustedes quieren saber cuánto costaron para que la próxima vez que ustedes vayan puedan más o menos calcular cuánto dinero tienen que llevar. Entonces ustedes empiezan a guardar, pues la leche cuesta 2.500, el pan 1.500, los huevos 6.000, las naranjas 11.500
el queso 7.300, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes imprimen su diccionario, lo que les digo, van a encontrar su contenido entre las llaves, que es cómo se define, y puros elementos separados por coma, formados por llave, dos puntos, valor. Llave, dos puntos, valor. Ok, vamos a volver entonces a este ejemplo. Em, Les hago una pregunta, ¿ok? Y acá por favor traten de responderme para yo saber que ustedes están ahí, que no estoy dictando la clase solo. ¿Qué pasa o qué ustedes creen que pasa si yo tengo mi diccionario así y hago esto? ¿Ok? ¿Ok? Digo Luis y le asigno otro número. ¿Ok? Asigno estos dos así. eh, ¿Qué creen que ocurre? Yo pensaría pues que queda Generaría guardada un una nueva información. Ya va. Primero, dime la primera persona que opinó, creo que era Johan. ¿Qué crees que ocurre? Pues yo creo que se guardaría con la última información, o sea, se modificaría. Ok. ¿Sí me hago ¿Alguien entender? más? Yo también creo que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Sí. Dime qué es lo mismo. No, pues que se cambiará la información que le Ok. pusiste. ¿Alguien cree otra cosa? Ok. Hay que partir de que para que una llave sea llave, debe ser única. ¿Ok? Debe ser única. Eh, entonces, cuando nosotros referenciamos esta llave sin asignarle nada, estamos consultando el valor que tiene la llave Luis. Pero cuando hacemos esto, como sus compañeros correctamente dijeron, se actualiza el valor para la llave Luis. ¿Ok? Se actualiza. Y lo voy a hacer de una manera, no lo voy a ejecutar acá para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Lo ejecuto acá. Entonces, inicialmente Luis tiene este número, ¿ok? Bueno, aquí está. Aquí está. Lo ven acá, ¿cierto? Entonces nosotros después ejecutamos esa misma línea, esta misma instrucción y enseguida se actualiza el valor de Luis. ¿Lo ven? Aquí nosotros le guardamos 314,258. Después le actualizamos por 312, 321 y ahora este es el valor que tiene. Entonces, las llaves son únicas y cuando nosotros asignamos un nuevo valor a una llave que ya existe, se actualiza. Cuando asignamos un valor a una llave que no existe, se crea el campo. ¿Ok? Y obviamente, Ok. nada más con que yo tenga acá un espacio, ya es una llave distinta. ¿Ok? Un acento, cualquier carácter que lo cambie. ¿Ok? Cualquier cosa ya es una llave distinta y por lo tanto es un valor distinto. Si ejecuto esta instrucción así, un Luis con espacio, ¿ok? Ahora mi diccionario tiene 7 elementos y pues acá tiene Luis y acá tiene un Luis con espacio, ¿ok? Son elementos diferentes. ¿Por qué? Porque las llaves son diferentes. Entonces también mucho cuidado con eso, por favor. ¿Alguien no le quedó esto claro? ¿Tiene dudas? Porque este es un comportamiento que de los diccionarios que deben asimilar muy bien, ¿ok? Y gracias a los compañeros, creo que fue Johan y Giselle, que pues comentaron que pensaban, que se arriesgaron frente a todo el mundo y de forma online a comentar qué pensaban que pasaba. Entonces, pues aquí, por ejemplo, Luis perdió el teléfono
ya no tiene este número y lo que se asigna es como una cadena que pues le deje una cadena descriptiva que indica que el teléfono ya no existe, ¿ok? Que ese número de teléfono. Por ejemplo, aquí a Luis, vamos a asignarle este Luis. Ustedes le pueden guardar también una cadena vacía, ¿ok? Ya no hay nada. O más o menos una cadena como la que estaba acá. Perdió su teléfono para que ya pues quede como muy clara. Ok, de nuevo, las llaves son únicas, ¿ok? Las llaves son únicas. Pero para ustedes poder consultar valores a través de las llaves deben existir, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos diccionario y ponemos aquí a Diana, obtenemos su teléfono. Si ponemos a Armando, obtenemos su teléfono. Pero si ponemos Andrés, que no existe, da error. ¿Ok? Key error. Ese es el error. Key error. ¿Por qué? Porque es un error relacionado a las llaves, al key de los diccionarios. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante que ustedes también deben saber. Vamos a ver más adelante una alternativa a esto. ¿Ok? Una alternativa, porque entonces ustedes me pudieran decir, profesor, pero entonces yo tengo que conocer todas las llaves que existen de un diccionario antes de consultarlo. Pues sí y no. Eh, Su código de alguna manera tiene que saber que la llave existe. Ustedes no son los que tienen que saber que la llave existe. Su código, ¿ok? Y si su código tampoco sabe que existe, tenemos una función que se llama get que nos permite manejar estos casos, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar por el punto de cómo validar cómo hacer que mi código sepa si la llave existe o no. ¿Ok? Para eso utilizamos los operadores in y not in. ¿Alguien me puede decir o alguien recuerda cómo funcionaba el operador in cuando trabajamos con cadenas, con las strings? Vamos, traten de hacer memoria a ver si alguien se acuerda. ¿Nadie se acuerda? El operador in con las cadenas nos permitía buscar una subcadena dentro de otra cadena. ¿Ok? Si teníamos la palabra manzana, podíamos preguntar si man existe, si za existe. ¿Ok? Nos permitía comprobar que una subcadena existía o no dentro de una cadena. Y recuerden que tenía sus propiedades, que todas las subcadenas vacías son subconjunto o pertenecen a cualquier cadena, que toda cadena es subcadena de sí misma. Si yo pregunto si manzana está dentro de manzana, me va a responder que sí, me va a retornar true. Entonces, y el not in hace lo contrario, ¿cierto? No nos pregunta si está, sino si no está. Entonces, algo muy similar hace el operador in en los diccionarios y lo que nos dice es si la llave existe en el diccionario. Si la llave existe en el diccionario. Entonces, si yo vengo acá y le digo, la llave Luis está en mi diccionario, true. ¿Ven? La llave Luis con espacio, también true. La llave Andrés, false. Y ustedes pueden tener una variable que se llame, por ejemplo, llave, ¿ok? Y aquí ustedes van a poner ahora Armando.
Y ustedes realmente lo que van a estar preguntando todo el tiempo es si su llave está en el diccionario. Eso es lo que ustedes van a estar preguntando. Y lo que va a cambiar es el contenido de su variable llave. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues tan sencillo como que ustedes ya conocen cómo trabajar con if, con condicionales, y ustedes pueden hacer algo así. Y si esto existe, imprimen su diccionario para la llave, llave. ¿Lo ven? Ahora actualizo mi llave y le pongo de nuevo Andrés. Vuelvo a correr mi mismo programa y no se imprime nada. O mejor aún, le ponemos un else e imprimimos la llave, la ponemos, no existe en el diccionario. ¿Ok? Creería que ven que es bastante sencillo. Carla. Y volvemos a correr nuestro programita, nuestro código. Y ahora sí obtenemos. Entonces, de esta manera, nosotros le estamos enseñando o estamos programando nuestro programa para que él pueda validar si una llave existe en un diccionario y qué hacer en caso de que exista y qué hacer en caso de que no exista. ¿Ok? Entonces, digamos que de esta manera, eh, pues es una forma súper válida pues de poder consultar su diccionario, digamos, sin miedo, ya que van a poder ustedes manejar si la llave existe o si la llave no existe. Preguntas sobre esto. ¿A alguien le pareció algo raro, algo que no entendieron, algo que vieron distinto, qué sé yo? Empecé a utilizar variables porque no siempre ustedes van a estar ingresando cadenas así, ¿no? Como tan, ustedes pueden, esta cadena puede venir más bien de un input, ¿no? Ingrese la llave. Y ustedes ahora la ingresan. Y yo digo, qué sé yo, Sara. Ahora mi llave, miren que es Sara. ¿La ven acá? Y vuelvo a ejecutar mi programita. La llave Sara no existe en el diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿dudas sobre esto, muchachos? No, señor. No, señor. Ok. Si tienen dudas, por favor, pregunten, ¿ok? No, no vayan a tener, ya a estas alturas no deberían haber penas. Ok, entonces acabemos ejemplos. Nosotros preguntamos, ¿la llave Juan existe en el diccionario? ¿La llave Constanza? ¿La llave pan? ¿La llave jamón? Estas sobre el diccionario directorio, estas sobre el diccionario cuentas mercado y estas sobre el diccionario agenda día, que son los tres diccionarios que hemos ido creando en la presentación. Ok, entonces esa es una versión, esa es una opción que ustedes tienen. Eh, Utilizar el in y utilizar un if else. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren hacerlo de una manera un poquito más eficiente? Pues tenemos un método que se llama get y lo pueden utilizar a partir de sus diccionarios. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la ventaja del método get? Que el método get recibe la llave que ustedes quieren consultar y un valor que se va a retornar si no existe su llave. ¿Ok? Como un valor por defecto. Vamos a verlo. ¿Ok? Esta es una opción. Y voy a poner aquí esto así como opción 1. Ahora vamos a crear la opción 2. Vamos a volver a utilizar este
Y lo que ustedes van a obtener es algo así. Valor es igual a mi diccionario punto get. ¿Se acuerdan ustedes que a partir de las cadenas podíamos llamar funciones a través del punto? Que ustedes podían decir algo así como que, por ejemplo, mi nombre punto lower, y estaban llamando a la función lower que convertía todo a minúsculas, o upper que transforma todo a mayúsculas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá, llamando una función eh, que tienen los diccionarios. Y acá le vamos a poner la llave. Pero lo interesante es que después, como un segundo argumento, le vamos a enviar qué va a retornar si la llave no existe. ¿Ok? Entonces yo puedo poner acá, no existe, e imprimo. ¿Ok? Corremos este código. ¿Ok? Entonces lo primero que me va a pedir el programa es ingrese la llave. Voy a poner Carla. Perdón, no necesito esto. Y pues se indexa el valor de Carla y se demuestra. Ahora vuelvo a correr el mismo programita, pero esta vez voy a ingresar, no sé, eh, Ramona. ¿Y qué hizo mi método get? Pues al ver que no existe la llave, él mismo como que manejó esto y retornó no existe. Y el no existe se guardó en mi variable valor y esto es lo que yo imprimo. ¿Ok? Esto, para que estos dos códigos sean similares, lo que hacemos es esto. Aquí nosotros asignamos este valor acá, asignamos este valor acá sí, pero esto lo concatenamos. Llave es de tipo cadena porque no le hicimos ninguna conversión en el input y acá lo imprimimos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, este código hace lo mismo que hace este código. ¿Cuál es la diferencia? Que su método get está manejando esto. Él está haciendo el if, llave está dentro del diccionario, lo consulto. Si no, devuelvo el valor por defecto. Vamos a hacerlo aún más. El valor no existe. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda opción que ustedes tienen. Hay casos en los cuales ustedes quieren hacer esto, porque ustedes quieren retornar el valor y además quieren hacer varias instrucciones más, quieren ejecutar otro código, quieren realizar otras tareas. Entonces, para esos casos, esto funciona bien. Pero hay otros casos en que la mejor opción es esta, utilizar el get. ¿Ok? Y bueno, aquí pueden ver el ejemplo paso a paso. Si nosotros tenemos este diccionario llamado inventario, que lo que tiene es frutas y la cantidad de frutas que hay de esta, valga la redundancia, fruta. Acá hay 430 manzanas, 525 naranjas y 217 peras. Entonces, si ustedes consultan una fruta que existe, se retorna su valor, aunque le estén enviando este valor por defecto. Esta fruta no existe en el inventario, pero cuando consultan arándanos, lo que se retorna es el valor por defecto. Y ya para finalizar esta primera parte de la clase, tenemos un valor que se llama none, ¿ok? Este valor en Python significa que no hay valor, ¿ok? Se utiliza para decir que no hay valor. Y es muy utilizado en Python tal cual para retornar none cuando una función no retornó el valor esperado. Y a la vez también es bastante útil para retornarlo en los get y que de alguna manera uno sepa que no hay valor. ¿Ok? Eh, entonces ustedes pueden, en vez de hacer esto, ustedes le ponen acá un none. ¿Ok? Y este none, como les digo,
significa que no hay valor. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, bueno, aquí envié una cadena vacía, él me retornó el none. ¿Qué es lo bueno del none? Que el none también ustedes lo pueden comparar. Ustedes pueden utilizar el none para comparar si ustedes quisieran. Pero bueno, ya para ese caso utilizarían este, ¿no? Entonces lo que les digo, en algunos casos es importante como que retornar un valor por defecto. None es una opción y en otros casos van a querer hacer el if else. Y ya para finalizar, tenemos la función len, que también la teníamos en las cadenas. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la función len en algo así como que Diana les va a retornar 5, que son la cantidad de caracteres que tiene la palabra Diana. Cuando nosotros utilizamos len sobre un diccionario, nos va a dar este numerito, la cantidad de elementos que tiene nuestro diccionario. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, la función len la vamos a utilizar para consultar cuántos elementos tiene algo, una estructura de datos compuesta, una estructura de datos secuencial, las cadenas, etcétera. Y con esto, bueno, y acá se ve el ejemplo que cuando consultamos el len de cuentas mercado obtenemos 5 o de agenda día obtenemos 9. ¿Ok? Con esto terminamos la primera parte de la clase. Preguntas y que tengan hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Yo voy revisando mientras tanto Slack. Ok. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Si no, entonces vamos a salir de break. Voy a parar de grabar la clase. Ya nos vemos.